¿Cómo les va? Otra vez juntos. Estos caminos que no son míos, son de todos nosotros, siempre con la compañía y la colaboración de Micaela Polak y Matilde Sosa en la producción y la operación técnica de Diego Rosato. Mirando la efemérides de la semana que viene, el 23 de octubre se cumple un aniversario de la retirada estadounidense de Vietnam, siendo presidente Richard Nixon. Esto fue en el año 1969. Y para conversar sobre este tema, lo voy a hacer con Fabio Nigra, que es profesor de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de la UBA. Así que ha escrito inclusive varios temas sobre la historia norteamericana, así que nadie mejor que él. ¿Cómo le va, Fabio? Y muchas gracias por estar acá. Hola, buenas noches, doctor. Le agradezco a usted que me haya invitado. Por favor, Fabio, cuénteme, ¿qué fue la guerra de Vietnam? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta!, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa guerra y por qué Nixon tiene que anunciar la derrota norteamericana prácticamente, ¿no? ¿Tiene tiempo? Le cuento. Vietnam es un país que formaba parte de lo que era la Conchinchina francesa, digamos, en el siglo XX. Vietnam, Laos y Camboya era la Conchinchina. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses prácticamente, cuando se rinde Japón, es como que los japoneses tiraron los fusiles del piso y salieron corriendo. Queda solamente como fuerza organizada el Partido Comunista, digámoslo así, que había encabezado la resistencia al invasor japonés, y avanzan sobre todo el territorio. Eso genera una reacción rápida por parte de las potencias coloniales, básicamente Francia, que genera como una pequeña guerrita colonial hasta que se sientan y acuerdan que iba a haber elecciones libres para ver a quién elegía el pueblo vietnamita. Eso lo fue dilatando el gobierno francés y lentamente va avanzando en una escalada militar crecientemente sostenida por Estados Unidos, porque Francia había salido de la Segunda Guerra Mundial muy golpeada, con equipos norteamericanos, dinero norteamericano y asistencia técnica norteamericana, pero tropas francesas. Esto alcanza su punto límite en la famosísima batalla de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, exactamente, donde son derrotados, los franceses son arrasados, eligen, o sea, es la crema del ejército francés, los boinas verdes franceses. Que es una batalla que se estudia en las escuelas militares, ¿no? Porque fue una extraordinaria estrategia, ¿no? Le dejaron los saltos, o sea, esto es desde que, digamos, se ingresa al colegio militar, el que tiene los saltos gana, y los franceses deciden hacer un fuerte recontra fortificado en una llanura rodeada de montañas. O sea, los vietnamitas primero atacaron de arriba y después, cuando desgastaron, atacaron de abajo y entraron. Eso hace que el presidente Kennedy decida, cuando se está cayendo Francia como sostén, mandar los primeros... Eisenhower, recordemos, Eisenhower, mediados fines de la década del 50, ya había empezado a apoyar subrepticiamente a Vietnam del Sur, porque había quedado partido en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Kennedy es el que manda los primeros asesores, comillas, asesores militares. Siempre esos temas se empiezan así, ¿no? Con el envío de algunos asesores. Empezó con 16.000. Y termina después con... número 16.000. O sea, mandó tropas. ¿Cuántos soldados? Y bueno, en el momento más importante tuvo más de 500.000 de soldados. Claro, Estados Unidos en Vietnam, que eso ya es a fines de la década del 60. Tenemos hitos centrales que son, por ejemplo, el incidente del Golfo de Tonkin, a poco de asumido Johnson después del asesinato de Kennedy, muy poco tiempo después. Tenemos una especie de farsa en donde supuestamente torpederos vietnamitas del norte atacan a un barco yanqui, el Maddox. Bueno, siempre es así también, ¿no? Claro, una provocación siempre inventada, se inventa una provocación para que el país... El segundo granito importante lo tenemos en la ofensiva del Tet. La famosa ofensiva del Tet, que tuvo que ver con motivos religiosos, ¿no? Exacto, lo que pasa es que los norteamericanos bajaron los niveles de seguridad, bajaron los niveles de seguridad, no se preocuparon demasiado porque era el año nuevo vietnamita, principios del 68,
dijeron, bueno, en Navidad, ¿quién va? Y los vietnamitas, o sea, el Viet Minh en este momento, que era el Frente de Liberación Nacional, que era el Partido Comunista y otros partidos políticos vietnamitas, hacen un ataque que llegan a casi tomar la embajada norteamericana en Hanoi. O sea, básicamente demostraron lo débil que estaba Estados Unidos en Vietnam. ¿Cómo se va a llegar a la determinación? Nixon es un... Había una... Usted acaba de hablar, estoy hablando con Fabio Nigra, soy Pacho O'Donnell, sobre la retirada norteamericana de Vietnam. Había ya un proceso de degradación, ¿no?, de las mismas tropas norteamericanas, ¿no? Esto es una recuerdo la película MASH, ¿no es cierto?, donde describe muy bien... Claro, esto bueno, pero eso da para toda una gran discusión muy interesante que usted me está planteando, porque la película MASH refiere básicamente a la guerra de Corea y sin embargo se visten y actúan y hablan como en la guerra de Vietnam. Exactamente, sí. Es muy interesante, da para una discusión, si quiere, en otra oportunidad, la cuestión del cine, la reconstrucción histórica a través del cine, da para bastante ese tema. Porque hay que reconocerle a los norteamericanos una capacidad de autocrítica, ¿no? Sí, en algunos aspectos sí. En algunos aspectos sí, también. Lo que pasa es que esa autocrítica más de una vez en el fondo termina jugando de manera a favor del consenso. Esto es, el mensaje final siempre es el sistema funciona. Exacto. Y da para discutir bastante. O sea, Estados Unidos entre mediados de la década del 60 y mediados de la década del 70 está en un nivel de descomposición política y social mirado desde la perspectiva del poder, ¿no?, de Estados Unidos muy fuerte. O sea, tribunales que absuelven a panteras negras, tribunales que absuelven a jóvenes que quemaban la citación para ir a Vietnam, tribunales que absuelven a gente que se metió en la Casa Blanca para hacer un atentado y protesta. Fabio, ¿cómo juega el tema de la droga en la guerra de Vietnam? Bueno, las condiciones materiales, muchachos preparados en la llanura norteamericana, mandados a una selva en donde no se tenía, o sea, hay una película bastante interesante que de alguna forma trata de dar, desde el ejército, ¿no?, trata de dar una explicación de qué les pasó, que se llama Fuimos Soldados, con Mel Gibson. Y el mensaje final de esa película es, bueno, si nos hubiéramos enfrentado en un terreno convencional, le ganábamos. Claro. Pero ¿qué pasa? La selva, el nivel de esquicio, de alienación que provocaba el tipo de combate guerrillero, salir de los pozos, la expresión cultural que genera todo eso, la sensación de agobio, de crisis económica, de derrota, de fracaso, se lo llamó el síndrome de Vietnam. Nótese lo fuerte que fue el síndrome de Vietnam en Estados Unidos, que cuando George Bush padre determina que habían ganado en la primera guerra del Golfo, como diciendo terminaron los combates, ganamos, escribe en su diario, le dimos una patada en el traste al síndrome de Vietnam. Y ahí hablando de películas, está Apocalipsis Now también, ¿no? Bueno, eso es lo que muestra claramente el desquicio de... Claro. El nivel de locura, las pecados de guerra también habla muy bien de las cosas que pasaban en Vietnam. Se llegó a pensar en el envío, el arrojar la bomba atómica, ¿no es cierto? La bomba de hidrógeno sería. Pero desde mucho antes de lo que usted se imagina, doctor. Hay un documental en donde un ex ministro de Relaciones Exteriores francés, o sea que estamos hablando de la década del 50, sí. Entonces tiene que haber sido John Foster Dulles el que le ofreció a este ministro de Relaciones Exteriores 2 bombas atómicas, si necesitaban los franceses. Y este ministro de Relaciones Exteriores se ríe y dice, no me ofrecieron ni una ni 3, 2. ¿No? Como los franceses, usted sabe que tienen esa, como los ingleses, esa capacidad de, con pocas palabras, decir mucho, ¿no? Y lo que estaba diciendo es, los tipos querían que nos convirtamos en un par de ellos bombardearon con 2 bombas a Japón y pretenden que nosotros tiremos 2 bombas
en Vietnam. No, muy interesante el mensaje ese. Ajá. Habrá sido toda una discusión, ¿no? Debe haber sido apasionante, ¿no? Esa discusión si la tiramos o no la tiramos, ¿no? Yo creo que los franceses la deben haber rechazado de plano. Piense que cuando se la... pero en el caso de los norteamericanos, más adelante. No, para los norteamericanos debe haber sido una ya opción tenían más. la experiencia de haberlo tirado. Claro. En cambio, para los franceses, ya para esa época también estaban peleando en Argelia. Claro. O sea, y ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. No es que se sorprenden de lo que pasaba en Vietnam y en Argelia. Si toda la doctrina de contrainsurgencia que desarrolla la Escuela de las Américas es doctrina francesa. ¿Cuánto pesa, Fabio Nigra, cuánto pesa la retirada estadounidense en la renuncia de Nixon? Es que ahí está, ese es un detalle que quería marcar, porque Nixon anuncia la retirada como un elemento, como un hecho demagógico. Nixon es un cínico, claro, fue un delincuente básicamente, y piense que ese anuncio es muchos años antes de que suceda, estaba más en campaña electoral que en otra cosa. Porque había ya la guerra Vietnam era muy resistida ya por la población norteamericana. Para darle una idea, para el año 71-72 los niveles de desaprobación eran elevadísimos. Por ejemplo, había una encuesta, los trabajadores de Honeywell, la empresa Honeywell, se dedicó a hacer minas antipersonales, ¿sí? Que son de lo más repudiables en una guerra, sí, las minas antipersonales. Y los mismos trabajadores de Honeywell parece que les hacían encuestas al entrar a trabajar y llegaron a un nivel de aproximadamente 80% de rechazo a lo que estaban haciendo. Ajá. O sea, ellos mismos decían Honeywell debe dejar de hacer, y había un 20% que decía, bueno, si es el contrato con el gobierno tenemos que cumplir, pero la mayoría dice esto es repugnante. O sea, los niveles de rechazo de la guerra de Vietnam llegan a puntos tales. Generó toda la cultura, ¿no? Pero toda la cultura hippie, ¿no es cierto? Todo eso fue... La cultura hippie, los derechos civiles, la liberación femenina, la liberación sexual, o sea, en consonancia con la década del 60. Todo el rock también, ¿no? Digamos, claro, o sea, piense, por ejemplo, esto cuando lo conocí, este dato que le voy a dar, para mí fue altamente sorpresivo. Principio de la década del 70, San Francisco, un portaaviones, los marineros se enteran que a los 2 días partían para Vietnam. Un portaaviones, o sea, no es que iban a estar en el frente de batalla. Como mecanismo de resistencia quemaron la cabina del capitán. Ajá. O sea, parece que se retrasó 6 meses la salida de ese portaaviones y a un costo de más de $1 millón reparar los daños que le habían hecho los mismos marineros para no tener que ir. O sea, no es que estamos en el paso como en la película Gear que queman la cartilla de convocatoria. Directamente ya eran soldados y sin embargo no querían ir a combatir. Esto no quiere decir que haya sido masivo, porque si no... Es interesante lo que usted plantea, que la retirada de Vietnam fue un hecho demagógico, ¿no? Es muy interesante. El anuncio, no la retirada, sino porque la retirada se produce después, ¿no es cierto? En el 75. Que fue ya Johnson, ¿de quién era el presidente? Ford. Había sido reelecto. Gerald Ford, exactamente. Había sido reelecto Nixon, con parte la paz está al alcance de la mano. Claro. Y después de eso empezó con la famosa frase paz con honor. O sea que el tipo anuncia que se van a retirar y que van por la paz. Es reelecto e inmediatamente de ser reelecto triplica los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Eso fue, a Richard Nixon le decían Dickie, ¿no es cierto? Que era el sobrenombre de Richard, y le decían Tricky, ¿no? Tricky, o sea, claro, por trampa, ¿no? Tramposo. Por truco. Entonces, bueno, mi querido, mi amigo Fabio Nigra, muchísimas gracias. Ha sido usted tan claro y tan generoso que me temo que lo vamos a tener que volver a llamar. Bueno, no hay ningún problema. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Adiós, buenas noches.